Hola, soy Iván Blanco y esto es Marketing de Influencers, un programa perfecto para todo tipo de profesionales, desde influencers o aspirantes a influencers, creadores de contenido, marcas, emprendedores o todo tipo de profesionales del marketing. Aquí desterraremos mitos y prejuicios que existen contra este sector. Explicaremos cómo llevar estrategias de marketing de calidad trabajando con ellos, hablaremos de temas de actualidad y, por supuesto, os ayudaremos a alcanzar el objetivo de ser influencers. No os olvidéis suscribiros en cualquier plataforma de podcasting para estar atentos a nuevos episodios y dejar 5 estrellas si me escucháis desde Spotify. Abrocharos los auriculares, que comenzamos. Vamos a hablar de las Community Notes. Bueno, lo primero, si no sabéis lo que es, os lo explico. Las Community Notes, esto va a ser muy teórico, pero bueno, luego pasamos a un poco a algo más ágil, digamos. Son un mecanismo que se creó dentro de X, Twitter, que, digamos, le ofrecen la posibilidad a determinados usuarios que cumplan unos requisitos, que, bueno, pues no violar las reglas de la red, digamos, los términos de uso, las políticas de privacidad, tener cierta antigüedad, escribir bastante, estar verificados, etcétera, etcétera. La posibilidad, vamos, de añadir notas aclaratorias que aporten contexto a los tweets de otros. Es como un fact-checking comunitario que, digamos, le da agilidad a la red para evitar bulos, mentiras, etcétera, etcétera. Al final, bueno, digamos que Elon Musk tiene mucha gente trabajando en el servicio que él debería tener, pero que es verdad que es muy difícil cumplirlo rápido, ágil y sostenible, de, bueno, pues un poco de revisión de contenidos para que no se cuelen determinadas cosas. Esas, digamos, notas, además, pueden, digamos, ser calificadas por la comunidad como útiles o no. Entonces, pues bueno, digamos que se autogestiona un poco la red social y, bueno, pues digamos, también supongo que se tendrá en cuenta a los creadores que más veces, digamos, han aportado contexto útil, pues esos puntos los sumarán y, digamos, que supongo que serán los que más prioridad van dando y, bueno, van ganándose, digamos, un prestigio o un respeto dentro de ella. Entonces, ¿qué está pasando con todo esto de las community notes? Pues un poco de todo. Es que al final, todo lo que implementa Elon Musk en X, es que siempre pasa de todo. Primero, han corregido al propio Elon Musk en varias cosas que ha dicho. Y no han corregido a Trump. Pero no solo eso, sino que es que han corregido muchas veces a la publicidad. Es decir, le han metido contexto, por ejemplo, a un anuncio de Uber, que al final tuvieron que borrar. Entonces, digamos que todo se ha puesto demasiado estricto. Y claro, Musk no es tonto y sabe que la publicidad y X deben llevarse bien, cosa que además no está pasando. Y la red social, pues, lo está pagando. Entonces, pues, digamos que tiene dos posibilidades. Evitar que se puedan añadir las community notes a la publicidad o enfadar a los anunciantes. Si os fijáis, por ejemplo, en España, y ha tenido bastantes problemas con esto, he leído incluso de que, bueno, se iba a demandar a la red. Twitter está yendo en España de noticias falsas sobre criptomonedas y famosos. Usan como un vídeo de la resistencia de un actor que acudió y dicen como, bueno, que reveló allí hablando de criptomonedas, etcétera, etcétera. Pues este tipo de anuncios, digamos que, claro, al no ser controlados, si no fueran controlados por los community notes, pues camparían a sus anchas. Cosa que tampoco entiendo, porque yo creo que para los anuncios sí debería haber un poco más de filtro. En Meta lo hay. Y bueno, digamos que esto ha creado un poco de crisis en España, pero por otro lado, pues Musk ha tenido también una crisis porque ha hecho un comentario antisemita, Apple ha retirado la publicidad, que es el mayor anunciante que tiene en la red, etcétera, etcétera. O sea, siempre hay problemas, digamos, estando Elon metido por el medio. Pero bueno, al tema. Lo dicho, puede o quitarlo de que se pueda corregir la publicidad, entonces la red social, digamos que pierde fiabilidad, o por otro lado, dejarlo, pero claro, la red social pierde interés para el anunciante, porque los anunciantes evidentemente quieren la tranquilidad, y que Uber haya tenido que borrar un anuncio. Sinceramente,
a saber qué decían y por dónde se les corrigió, pero hay un problema. Y luego, pues no nos olvidemos tampoco, las community notes funcionan muy bien, digamos, bueno, funcionan, tienen sentido, pero se autogestionan, pero digamos que se pueden empezar a montar un poco un pequeño monopolio de ideas, ¿sabes? Al final, si la mayoría de la gente que está metida en esto genera ideas hacia un lado, pues empiezan a corregir más, digamos, pues las ideas políticas de un lado, los comentarios desde una facción o desde un pensamiento, etcétera, etcétera, que ya han pasado. Por ejemplo, con digamos, el conflicto entre Gaza y Palestina, pues se han corrido como la pólvora a los bulos. Y bueno, pues la comunidad los corregía, pero al final digamos que, claro, son figuras grandes, reciben bastante potencia, porque claro, por un lado Israel, por el otro lado Palestina, intentan pues evidentemente darle difusión a ese tipo de bulos. Al final, bueno, pues es complicado, es muy complicado. Al final esa autogestión es muy complicada. Entonces, que esté funcionando bien, bueno, sería muy discutible. Tenéis que entrar en la red y verlo vosotros mismos. Veréis que, bueno, depende del día, depende de la noticia, depende del tweet, etcétera, etcétera. Y bueno, también depende de vuestras ideas, porque algunas veces estaréis de acuerdo y otras no, porque es todo un poco discutible. Y bueno, pues es un poco lo que le pasa a Elon Musk, que al final, si os fijáis, lo que él dijo desde el principio y, bueno, lo que él, mejor dicho, ha hecho, porque decirlo lo ha dicho, por ejemplo, en libros y yo se lo he leído varias veces, es que su idea es siempre, digamos, implementar cosas muy rápido e ir probando. Es decir, él saca cosas, prueba, mide y, bueno, pues si no funcionan, a la siguiente. Y si funcionan, digamos, pues se quedan. Pero esto yo creo que es interesante igual pues en Tesla o en SpaceX o en ese tipo de empresas. Pero a mí me está pareciendo que en X se le está atascando. Que al ir tan rápido, digamos que muchas veces se lanza demasiado y pasan este tipo de cosas. Que las cosas quedan como muy inacabadas, se deterioran muy rápido. O pues digamos que igual incluso muchas veces no, al sacar las cosas tan rápido no es consciente de lo que provoca o de lo que va a provocar ese tipo de implementaciones o ese tipo de ideas. Entonces, digamos que le está costando un poco. Al final, pues es verdad que poner ideas muy rápido cuando tratas con miles de personas, con millones y millones de personas, pues al final tienes que, digamos, hacer pequeñas pruebas y medir las cosas un poco más. Y él, para mi gusto, se ha lanzado demasiado. Pero bueno, lo que os estoy diciendo, yo creo que resumen en esto de las community notes, al final acabará tirando el dinero, las quitará para lo de los anunciantes, porque la red social se encuentra en un momento muy complejo de ingresos y para largo plazo necesitan aumentar el dinero de anunciantes y también traer un poco la atractividad para estos anunciantes. Y al final, pues la forma va a ser darles el mínimo de problemas. Así que nada, estaremos atentos a todo este tema de las community notes y bueno, pues veremos un poco cómo avanza la situación porque bueno, es cuanto menos curiosa. Cuanto menos curiosa. Y hasta aquí ha llegado el episodio. Compártelo si crees que puede resultarle útil a alguien. Me ayudarás mucho y espero que también a la otra persona. Si quieres contactar conmigo, ya sea para cualquier asunto relacionado con el capítulo de hoy o cualquier otra cosa, puedes hacerlo por mail, hola@marketinginfluencers.com o en el contacto de mi web. Y además, si quieres contratar mis servicios, ya seas influencer o negocio, leer los artículos del blog o suscribirte a la newsletter con extras y contenido exclusivo, pásate por la web, marketinginfluencers.com. Tienes todos los enlaces en el texto del episodio, junto con mis redes sociales y las del proyecto. Nos vemos en el próximo episodio. Ya sabéis, todos los días a las 8 de la mañana, de lunes a viernes. Nada más. ¡Adiós!